Ya para comenzar el espacio de la entrevista de Hechos AM, hoy vamos a conversar con candidatos a diputados por el departamento de San Salvador, pero antes vamos a saludar a nuestros compañeros allá en el 104.5 FM, Radio Sonora. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a ustedes en este 1 de febrero ya, compañeros? Buenos días, Manuel, ya iniciando un mes con nuevas metas, el mes del amor, también el mes de la amistad, pero también queremos saber quién es tu invitado, qué temas vas a tocar esta mañana. Fíjese que toda esta semana vamos a tener 3 invitados. Vamos a estar conversando con candidatos de diferentes partidos. Recordemos que está ya en marcha la campaña para diputados y precisamente queremos que los ciudadanos conozcan a esos rostros que van a estar ahí disponibles para que los puedan marcar el 4 de marzo de 2018 y para que conozcan también las plataformas y los proyectos que van a impulsar. Hoy vamos a conversar, como les decía, con candidatos a diputados por San Salvador. Ya se encuentra aquí en el estudio Patricia Valdivieso. Ella es diputada por el partido Arena y busca pues la reelección. También está con nosotros Ramón Curi, quien busca pues llegar a la Asamblea Legislativa por primera vez por el Partido de Concertación Nacional, y estamos pues esperando la llegada de Carlos Ruiz del partido FMLN. Así es que eso es parte del panorama que tenemos para la entrevista de hoy, compañeros. Perfecto, Manuel. Importante conocer las propuestas también de ellos, así que nos enlazamos con la entrevista. Así es, bueno, nos quedamos nosotros ya con este espacio y por supuesto que agradecemos la sintonía de usted que va en su vehículo y que está sintonizando el 104.5 FM Radio Sonora o que nos sintoniza también en casa. Pero veamos algunos puntos o pongamos algunos puntos en contexto de la entrevista que tenemos esta mañana. San Salvador es el departamento con más diputados a nivel nacional. Aquí se eligen a 24 de los 84 legisladores. En las elecciones de este año, los partidos están buscando atraer a un electorado que no parece igual de entusiasmado. Muchos de los electores sienten que se encuentran en un callejón sin salida, ya que los partidos, como en todo proceso electoral, ofrecen soluciones a los problemas nacionales. El problema es que son las mismas soluciones que se han ofrecido en procesos anteriores y muchos de los votantes consideran que nunca se materializaron. Los analistas hablan que el abstencionismo podría reinar en un proceso electoral que parece únicamente importan los resultados, la aritmética, la distribución de las fuerzas y no las soluciones a los problemas que aquejan a los votantes, tanto en zonas rurales como en las zonas urbanas. El abstencionismo, sin embargo, ha estado presente en los últimos procesos electorales. Basta revisar datos de procesos recientes. En 2015, el Tribunal Supremo Electoral dijo que el padrón se compuso por 4.911.672 ciudadanos aptos para emitir el sufragio. Sin embargo, la participación se redujo a la mitad. La votación para diputados alcanzó los 2.276.021 electores, menos de la mitad de las personas aptas para votar. De ese total de electores en el departamento de San Salvador, vive 1.367.842. Es decir, es el departamento más poblado y en el que los partidos políticos arrecian sus actividades de proselitismo. Pero el que se haga más propaganda no significa que se logre levantar el entusiasmo ciudadano. Los sondeos de opinión han reflejado a lo largo de los últimos años que los salvadoreños cada vez confían menos en los partidos políticos. Para el ciudadano es lamentable que los diputados obtengan muchos beneficios, pero sus electores no reciban nada. En los análisis políticos no han faltado las acusaciones contra la Sala de lo Constitucional. Ha obligado a la Asamblea Legislativa a reformar el Código Electoral para modificar desde los requisitos para presentar candidaturas presidenciales, pasando por las modificaciones en la forma de votación y el escrutinio en las elecciones parlamentarias, hasta las limitaciones para cambiar de partido político para los funcionarios de elección popular en elecciones municipales, a lo cual se sumó el mandato a los partidos políticos de garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en cuanto a las formas de su financiamiento. A pesar de todos estos cambios, el 59.9% de los salvadoreños están poco o nada interesados en acudir a las urnas en las próximas elecciones legislativas y municipales del 4 de marzo. Y esto se reflejó en la más reciente encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA. Esta mañana, en el espacio de la entrevista, seguimos hablando de elecciones y conociendo a quienes buscan la reelección o quienes buscan llegar por primera vez a la Asamblea Legislativa. Comenzamos. Saludamos esta mañana a nuestros invitados, en primer lugar a Patricia Valdivieso, diputada por el Partido Arena y quien busca pues la reelección. Patricia, qué gusto verla. Es un gusto siempre estar aquí contigo, Manuel, y por supuesto con nuestros televidentes que son fieles fans de tu programa.
También saludamos a Ramón Curi, quien es candidato a diputado por San Salvador por el Partido de Concertación Nacional. Ramón, un gusto recibirlo. Un gusto, Manuel, poder compartir con ustedes esta mañana y poder compartir con toda la teleaudiencia que nos sintoniza, con todo el pueblo salvadoreño. Y aquí estamos para lo que ustedes gusten. Estamos esperando también la incorporación a este panel de Carlos Ruiz. Él es diputado por el partido FMLN y también busca la reelección, pero vamos a comenzar esta conversación con las personas que ya están aquí puntuales en este espacio de opinión. Me gustaría en primer lugar que habláramos de las hojas de vidas de ustedes como candidatos, en este caso para las elecciones del 4 de marzo. Patricia. Bueno, mira, Manuel, yo nací entre banderas tricolor, vi prácticamente nacer mi partido y terminé estudiando ciencias políticas. Creo que desde pequeña me inculcaron ese amor a la patria y los principios y valores que aún mantengo. He estado ahí viendo a mi país que necesita que luchemos por él. Soy hija de Ricardo Valdivieso y Patricia de Valdivieso, ambos fundadores de nuestro partido, que siempre desde el inicio de él han estado luchando por nuestro país. Creo que todos debemos de tener un poco de ese amor a la patria, de tratar de desde nuestras trincheras poder trabajar por El Salvador. ¿Y en el caso suyo, Ramón? Bueno, he crecido aquí en El Salvador, nací en El Salvador, crecí en El Salvador, aquí estudié. Posteriormente me fui a Estados Unidos, a donde estudié en la Universidad Carolina del Norte, estudié finanzas. Estuve también en Monterrey, en México. Regresé acá, me incursioné a trabajar dentro del sector privado, empresas multinacionales, empresas nacionales. Y bueno, ahora estamos incursionando en lo que es política, sobre todo por el interés de servir, ¿verdad? Hemos visto situaciones bastante difíciles que han sido conmovedoras y yo creo que dentro de la política, dentro de un puesto público, se puede incidir más para beneficiar a la inmensa mayoría de las masas. Así es, muy bien. Nos interesa que los ciudadanos conozcan precisamente a todos los candidatos que se están postulando para las elecciones del 4 de marzo, pero comencemos también hablando respecto a los proyectos que a nivel personal consideran que se deben impulsar en la Asamblea Legislativa, porque definitivamente los partidos establecen una plataforma sobre la que van a trabajar, pero la mayoría de candidatos lleva una agenda propia, es decir, temas que les interesa impulsar. En el caso suyo, Patricia, ¿qué pretende, digamos, en qué va a trabajar en el periodo 2018-2021 de resultar reelecta? Pues yo, Manuel, llegué pues a la Asamblea Legislativa comprometida con trabajar con mi país. Lo estoy cumpliendo. En este primer periodo he logrado presentar más de 25 propuestas, algunas ya son ley de la República y voy a mencionar algunas, son un poco más de 25, pero algunas de ellas que vale la pena creo que mencionar son el registro público de violadores, que ya es ley de la República. Se habrán enterado pues que le traté de dar seguimiento lo más posible, fui a confirmar a ver si ya estaba ejecutándose esta y no había nada, pero a los 3-4 días que llegué ya doy gracias a Dios pues que ya esto ya es posible para la gente llegar a la dirección de centros penales y pedir esta información. Creo que es una herramienta para la defensa de la familia salvadoreña. También puedo mencionarte la no prescripción de los delitos sexuales cuando esta es contra menores, que ya es ley de la República también y fue aprobada por todos los grupos parlamentarios. El decreto que permite la matrícula escolar todo el año, todos estos que te menciono ya han sido aprobados. Y por supuesto no puedo dejar de mencionar la ley de ADN para la investigación científica del delito y para la búsqueda de los desaparecidos, que es una de mis principales apuestas para lograr su aprobación, así como también la ley de protección animal. Esta fue aprobada, no exactamente como yo la propuse, pero es un paso para poder proteger a los animales, que son seres vivos igual que nosotros. La cárcel por maltrato animal, que fue enviada al archivo por la falta de un voto, así es que esta volverá a introducir la reforma. Creo que si en El Salvador queremos tener una sociedad sana, tenemos que empezar a inculcar la empatía por todos los seres vivos. Muy bien, Ramón, en su caso, ¿qué buscaría usted impulsar? Consideramos que San Salvador es uno de los departamentos más importantes porque tiene el mayor número de votantes. Según los registros, es más de 1 millón de personas las que están habilitadas para votar en el departamento de San Salvador. ¿Y a usted qué le gustaría decirle a esos electores? Bueno, yo creo que tenemos que priorizar, ¿verdad? Tenemos que ver cuáles son las necesidades
que se están dando en la población, que la población está necesitando, y lo que nosotros hemos hecho en esta campaña es escuchar, ¿verdad? Venimos a escuchar a la gente, venimos a ver cuáles son sus necesidades de fondo antes de ponernos a hablar pretendiendo saber mucho, ¿verdad? Yo creo que aquí el pueblo está necesitando empleo. Tenemos un problema bastante serio de empleo donde tiene mucho que ver lo que es la atracción de inversión. Entonces nosotros dentro de la Asamblea tenemos que generar las condiciones para crear un marco jurídico lo suficientemente fuerte y poder atraer toda esta inversión necesaria. Claro que se necesitan acuerdos, ¿verdad? Porque aquí en la Asamblea no puedo yo llegar a imponer algo cuando necesitamos hablar con cada una de las diferentes fracciones, y esos consensos son sumamente importantes. Entonces, ¿cómo vamos a generar empleo para la población? Pues bajo un esquema de atracción de inversión. Los costos logísticos en el país son demasiado altos y ese costo le afecta mucho para atraer inversión, ¿verdad? Asimismo tenemos que trabajar para ver el tema de las aduanas, cómo vamos a reducir esa entrada y salida de mercadería, donde tiene que ser más ágil para poder traer más empresas aquí en el país, ¿verdad? Estamos comprometidos con eso, buscamos cómo fomentar lo que es la empresa, micro y pequeña empresa a través de la agilización de créditos, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que tenemos que dirigirnos y tenemos que ir girando hacia una cultura emprendedora y de creación de empresas, ¿verdad? Definitivamente empleos nunca van a haber suficientes para todos. Tenemos que empezar a crear esta cultura de emprendedurismo. Asimismo, lo que es el tema de seguridad, a muchos le llaman prevención, pero yo prefiero llamarle lo que es la oportunidad, ¿verdad? ¿Cómo vamos a generar esas oportunidades para los jóvenes? Porque al final de cuentas nosotros vemos que casi el 50% de jóvenes en la educación media no tiene acceso a la educación. Entonces a mí me llama mucho la atención cuando vemos que todos los partidos políticos en la campaña pasada propusieron que iban a aumentar el 6% con relación al PIB el presupuesto para educación. Y yo no entiendo por qué no lo cumplieron si todos los propusieron, ¿verdad? Y vuelve a ser, Ramón, vuelve a ser ese tema de campaña. ¿Por qué nos interesa, digamos, hablar de sus proyectos y de su preparación académica? Porque muchos de los ciudadanos hablan del tema asesores, porque dicen, si los diputados tuvieran la preparación adecuada, no necesitarían tener tantos asesores en un órgano como la Asamblea Legislativa. Pero hay que recordar también que hay asesores que son contratados por los partidos y hay asesores que son puestos por este órgano de Estado. ¿Qué decirle, Patricia, al ciudadano que le molesta este tema de los asesores cada vez que se pone sobre la palestra, que se pone sobre la mesa? Sí, Manuel, yo creo que los ciudadanos tienen razón por los abusos que han sido cometidos. Obviamente a nadie nos gusta que si pagamos impuestos, estos sean abusados en nuestro dinero, de nuestro trabajo. Así es que yo creo que los salvadoreños tienen razón. Por eso es tan importante ahora la votación por rostro, porque podemos ver a quién vamos a premiar con nuestro voto y a quién vamos a castigar dándoles el no voto. Yo creo que ahora tenemos la ventaja de las herramientas como son las redes sociales, que ya nada está detrás de las cortinas, como quien dice, y los ciudadanos pueden evaluar a cada uno. En su caso, ¿cuántos asesores tiene, Patricia? Pues no tengo asesores. Mi equipo solamente somos un abogado, mi encargada de prensa y yo. Así es que yo creo que no es necesario un gran staff, sino tener la gente necesaria para poder trabajar de la manera correcta y de la eficiente que necesitan los salvadoreños. Ya se incorpora con nosotros también el diputado por el partido FMLN, Carlos Ruiz. Le damos la bienvenida. Carlos, un gusto que nos acompañe. Muy buenos días, gracias a ustedes en Canal 12. Lo mismo, un saludo a los colegas diputados, a la colega diputado y al colega del PCN por esta ocasión que nos permite saludar al pueblo salvadoreño, pedirles disculpas porque el tráfico es una cosa grande, de las 5:30 hasta acá y no se podía llegar. Así es que nuestro saludo al pueblo. Carlos, estamos hablando primero de los niveles de preparación que tienen los candidatos en este caso. ¿Qué nos podría decir usted sobre su hoja de vida, su experiencia, digamos, o su formación académica? Bueno, en primer lugar yo logré llegar a ser estudiante universitario. La necesidad de lucha del pueblo salvadoreño me llevó a renunciar a la carrera e incorporarme a las transformaciones por las vías que fuera necesario en aquellos tiempos. Ahora,
La preparación, yo creo que el doctorado, los doctorados y todo eso son necesarios en este país, pero no hay que pensar que solo el doctor piensa. La formación es importante, no necesariamente solo en la carrera como tal académica universitaria, sino también el aprendizaje de la vida. Aquí, por ejemplo, usted se estaba batiendo, uno dice, realmente se dispone del conocimiento necesario. Y mire, sí, se puede hacer y lo estamos haciendo. Uno tiene que preguntarse, bueno, decían aquí, miren, molesta que haya esa cantidad de asesores. Si tuviéramos asesores de equipos de trabajo, como es el caso nuestro, somos la fracción que menos asesores tiene. Somos la fracción que menos asesores tiene. Y aun cuando tengamos 31 diputados, y eso está constatable ahí en el presupuesto de la Asamblea Legislativa, y por eso dejamos de aportar. Lo hacemos en un gran esfuerzo, un aprendizaje indispensable, por ejemplo, pero nosotros no podemos decir que no debemos saludar el conocimiento que da el aula universitaria, pero también hay que saludar el conocimiento que te da la vida cotidiana y el esfuerzo por formarte en el camino. Carlos, preguntábamos por los asesores y preguntábamos por toda la formación, porque en determinado momento se ha cuestionado a la Asamblea por convertirse en una fuente de trabajo para correligionarios de los partidos. Usted sabe que esta es una situación que se ha dado y que se sigue dando en la Asamblea. Pero eso hay que examinarlo concretamente, decir eso, así en general es fácil. Por eso dije, independientemente de quién se trate, la pregunta es cómo está en la concreta. Hay que ver las planillas de allí de la Asamblea y allí es donde se va a medir. Por supuesto que los asesores deben de corresponder a las necesidades. No podemos tener de asesor de economía y vamos a poner de asesor entonces a un ingeniero agrónomo, sabiendo que es necesario un economista, un administrador de empresas para ese fin. Y por supuesto, si va en el área de agricultura, tenemos que pensar entonces en los asesores que corresponden a ese fin, porque para que podamos entender incluso las especializaciones, uno tiene que preguntarse si lo que necesitamos en agricultura es un fitotecnista o un zootecnista para saber qué necesidades tiene el país. De tal manera, porque por eso digo, no se puede ni se debe despreciar, es más, debemos buscar que la formación del pueblo salvadoreño sea cada vez mejor, y por eso hay que estimular que la niñez tenga asegurada la educación. Por eso es que hay que asegurar que la juventud tenga asegurada la educación. Por eso es necesario que le abramos la puerta universitaria a todos los sectores del país, que no sea un privilegio el acceso al conocimiento. Muy bien, vamos a hablar de los temas que van a ser importantes en este año, luego de las elecciones. Toca elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Patricia, ¿cuál considera usted que es el reto que tiene que cumplirle, en este caso la Asamblea, a la ciudadanía con esta elección? Mira, los salvadoreños tenemos la bendición, por decirlo así, de que aún tenemos pesos y contrapesos en nuestro sistema de gobierno. Creo que tenemos que mantener esos pesos y contrapesos, que a veces a muchos no nos puede gustar alguna de las decisiones de estos, pero eso es lo que nos hace mantener nuestro sistema de libertades y nos apoya para la democracia también, el Estado de Derecho. Eso es lo que tenemos que fortalecer cada una de las instituciones que forman parte de este sistema que tenemos nosotros. Creo que ya estar con discursos obsoletos de que tiene que no hacer algo la Sala de lo Constitucional o que la Corte Suprema de Justicia estarla atacando permanentemente, no es correcto, y hemos visto que los salvadoreños quieren esos pesos y contrapesos, porque eso es un balance de poderes que nos permite mantenernos en libertad y en democracia. Aunque a veces no nos guste, debemos respetarlo. Así está en nuestra Constitución. Para mí es muy importante estas próximas elecciones para los que serán los magistrados de la Sala de lo Constitucional, ya que tenemos que estar muy a conciencia eligiendo a cada una de estas personas
y ser garantes y estar lo más seguros posible que ellos serán guardianes de lo que es nuestra Constitución. Muy bien. Ramón, ¿qué dice usted sobre esta elección que es tan importante para El Salvador y que cae sobre, en este caso, sobre la Asamblea Legislativa? Bueno, primero quiero decir que los salvadoreños tenemos que estar conscientes que la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Sala Constitucional, inicia ahora en este momento, ¿verdad? En estas elecciones del 4 de marzo para diputados, porque los diputados que conformen la nueva Asamblea Legislativa serán los que elijan a los nuevos magistrados de la Corte. Entonces es bien importante que cada uno de los salvadoreños sepamos identificar aquellos salvadoreños que realmente cuenten con la capacidad para poder elegir las mejores personas en su cargo. Yo sí creo en la independencia de poderes. Yo creo que la independencia de poderes es la esencia de para la funcionalidad de cualquier Estado, ¿verdad? Si no, pueden existir medidas impositivas que el día de mañana pueden afectar. Ahora, esa independencia de poderes donde no exista ninguna injerencia de ningún partido político, donde no exista ninguna injerencia de nadie, es sumamente importante. Y para eso nosotros tenemos que saber elegir a cada uno de esos magistrados en base a la idoneidad, en base a la trayectoria y la experiencia, a la honorabilidad. Y esas son componentes muy importantes. Nosotros le pedimos que las listas que lleguen a la Asamblea Legislativa sean listas en base a esto. ¿Por qué? Porque ellos se mandan las listas, llegan a la Asamblea, nosotros las vemos, las vamos a revisar y tenemos que saber seleccionar en base a eso. Si nos mandan a un penalista para la Sala Constitucional, yo creo que está desfasado, ¿verdad? Necesitamos constitucionalistas con experiencia, trayectoria y sobre todo con independencia. Y es así como nosotros nos tenemos que enfocar. Recordemos que los magistrados, la Sala Constitucional, es aquella que defiende los intereses nacionales y los intereses nacionales están plasmados en la Constitución de la República. Así por eso nosotros necesitamos a los mejores elementos adentro de la sala que no tengan ningún tipo de injerencia, ningún tipo de dependencia hacia otro órgano del Estado o partido político. Carlos, me gustaría que me diera usted su punto de vista respecto a ese tema que es tan importante y en la que hemos escuchado pues, al FMLN pronunciándose en diversas ocasiones. Efectivamente hay que pronunciarnos siempre, ya sea aprobando o desaprobando. No se trata de venir a decir que la idoneidad se mide por si estás o no en una fuerza política. La Constitución te da derechos. Es decir, no me puede venir un abogado a mí a decir que en nombre de la idoneidad te violen tus derechos. ¿Tiene derecho las personas a organizarse? Sí, dice la Constitución. Tiene derecho a organizarse. Tiene derecho la persona a participar de los cargos que le puedan ser atribuidos a sus conocimientos. Sí. ¿Y entonces por qué lo vas a limitar? Eso es lo que están haciendo. Es decir, lo que hay que preguntarse es cuáles son las atribuciones del funcionario público. Es decir, aquí no hay que venir a revestir las cosas. Por más abogado que sea, eso no le da derecho a violar la Constitución. Y esta sala lo ha hecho, no una vez. ¿De quién es la atribución de estructurar y organizar el sistema electoral según la Constitución? ¿Es que lo tiene que hacer la Sala de lo Constitucional o lo debe hacer el Tribunal Supremo Electoral? Miren el relajo que han armado. Y quieren culpar al Tribunal Supremo Electoral. Y lo quieren culpar, pero ¿quién tomó la decisión? Y es más, hasta especialistas internacionales han venido a decirnos, es extraño que ustedes estén desestructurando lo que tienen estructurado. Y miren hoy, es una cola que hay de gente que ha sido nombrada porque ha sido, ¿cómo se llama?, escogitada del propio padrón. Pero, ¿y quién garantizó eso? Y es decir, y estando las distintas fuerzas políticas en ese proceso, ¿cómo es posible que porque sos miembro de un partido te nieguen el derecho a estar vigilando y a estar participando ahí? Entonces eso no. Pero si me dicen que eso es poco, miren, agarren el artículo 85, hombre. Tiene facultades la Sala de lo Constitucional
para reformar la Constitución? No. Y hoy lean el artículo 85 a ver qué dice, en donde dice que el único instrumento son los partidos políticos. Y entonces me van a decir, sí, pero es la sala. Sí, pero no dice que un funcionario público tiene derecho a incumplir la ley que está mandado a cumplir. Entonces lo que necesitamos son personeros que estén capacitados, pero que además realmente respeten las reglas establecidas. No se le puede entregar cartas blancas a nadie. Efectivamente debe haber pesos y contrapesos, sí, pero dentro de la ley. Si queremos cambiar la Constitución, discutamos el cambio de la Constitución. Nosotros no tenemos inconveniente. Es decir, si debe haber un tribunal constitucional, porque ¿qué es lo que te dice el artículo 235? Todo funcionario, fíjense lo que dice, todo funcionario público, civil o militar, antes de tomar posesión de su cargo, jurará bajo su palabra de honor ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución ateniéndose a su texto. Eso dice la Constitución. ¿Qué es lo que hicieron los señores? ¿Acaso no cambiaron el artículo 85? Y al cambiar el artículo 85, ¿qué están haciendo? ¿Acaso es su función? La función de reformar, la función de cambiar la Constitución es o de una constituyente o de dos legislaturas. Nadie entonces está por encima de la ley y le dice que cualesquiera que fueren las leyes, decretos, órdenes o resoluciones, y están por gusto escritas esas palabras ahí. Muy bien. Entonces, estas cosas, eso es lo que decimos, el conocimiento, realmente lo que debe hacerse si se establecen reglas que las ha establecido el constituyente, nadie, ningún órgano de Estado está por encima de esas reglas y cualquier violación debe ser sancionada. Muy bien, Carlos, vamos a entrar también a la propuesta que hace el FMLN, pero lo vamos a hacer luego de comerciales. Patricia, no sé si quiere agregar algo usted, don Ramón. Yo solamente creo que todos debemos comprender en nuestro país y los que formamos parte del Estado, del gobierno, que los límites del poder a través de la ley son importantes y nos guste o no nos gusten algunas resoluciones, creo que ya es hasta aburre tener que repetirlo, pero las resoluciones y las notificaciones de la Corte se respetan y así debe ser, y mantener nuestro sistema de libertades. Creo que eso es lo que quieren los salvadoreños y sé que han tomado pues esta medida últimamente, que no quieren que sean los representantes militantes de partidos políticos o personas que tengan nexos con partidos políticos quienes vayan a las mesas a cuidar las urnas, y hay mucha gente que no quiere hacerlo y yo lo entiendo. A veces pues son cosas que se han tomado decisiones a un tiempo tan corto, pero yo confío en los salvadoreños, confío en que cada salvadoreño quiere que nuestro país esté bien para que el futuro de nuestros hijos y de sus hijos y de todos nosotros pueda ser mejor. Y por favor, yo invito a todos los salvadoreños que han sido llamados, si tienen posibilidades de acudir, háganlo y ayuden pues a nuestro país y a nosotros mismos. Tienen el futuro de nuestras familias, de sus familias en nuestras manos, cada uno de nosotros, igual con el voto. Así es que acudamos a las urnas, ya no escuchemos esos discursos de los que nos dicen anulemos el voto porque anulémoslo. No, nosotros tenemos el futuro de nuestras familias en nuestras manos. Gracias. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero les invitamos a que continúen con nosotros. Hoy estamos conversando con candidatos a diputados por San Salvador. Regresamos. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM estamos conversando con candidatos a diputados por San Salvador. Se encuentra aquí en el estudio Carlos Ruiz, del partido FMLN, Ramón Curi, del partido PCN, y Patricia Valdivieso, del partido Arena. Teníamos el debate sobre el tema de la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, un tema importante porque se tiene que dar en este 2018. El FMLN, Carlos, está proponiendo la elección y que se le dé poder al ciudadano de poder elegir a magistrados de la Corte Suprema de Justicia a través, decían, de la consulta popular. Me gustaría que tal vez nos diera su punto de vista y cuál sería la base de su propuesta. Que la base de la propuesta es que
hay en primer lugar, que por eso decimos, primero tener claras las reglas del juego, tenerlas claritas, que nadie después intente manosearlas en ninguna dirección. Segundo, es que estamos hablando de hacer participar a la gente, de darle poder a la gente. Parece todos hablamos de eso, pero ahora se llegó la concreta, se llegó la hora. Si nosotros estamos hablando, por ejemplo, de que debemos tener un tribunal constitucional, pues hombre, instituyámoslo para que funcione de esa manera. Y entonces en ese sentido, en primer lugar, hay que reformar la Constitución y hay que proponerse una reforma. Y la primera cosa, ¿cómo garantizar que el pueblo se vaya empoderando de los procesos? Dejándolo que participe, no maniatándolo, ¿verdad? No amarrándolo, porque cuando le decimos que el único camino es la representatividad, lo que le estamos diciendo es que es incompetente, que es incapaz de distinguir entre quienes son los capaces y quienes no son los capaces. Y este pueblo ya no está en los años 1910, 1920, estamos en el 2018 y es necesario. Entonces hoy por eso proponemos en primer lugar una reforma constitucional que le abra las puertas a una mayor participación y que la gente, así como elige presidente de la República, elige diputados. ¿Por qué no va a elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia? ¿Quién dice que no tienen capacidad? Pero hay que dejar que el pueblo lo haga, y eso debe ser sagrado y respetado. Ahí es donde está la clave. ¿Y acaso vamos a hablar de otra cosa? ¿Acaso no van a ser académicos los que van a llegar ahí? Y entonces, si la academia se junta con la voluntad del pueblo, entonces estaremos entendiendo una gran participación. Pero Carlos, me gustaría conocer qué piensa Ramón, por ejemplo, de esta situación. Yo le doy la palabra luego a Carlos para que nos termine de explicar su punto de vista. ¿Qué piensa usted, Ramón? Mire, tenemos que aclarar que estamos en una democracia representativa, número uno. Y para entrar a una democracia participativa implica reformar la Constitución, es decir, aprobarlo en este próximo periodo y ratificarlo en el siguiente, ¿verdad? Eso es lo que se tiene que hacer. Yo sí creo que el voto directo o la consulta popular es demasiado prematuro para el caso de la elección de magistrados ahorita en este momento en El Salvador, ¿verdad? ¿Por qué? Porque veamos los niveles, veamos los financiamientos de las campañas políticas actuales presidenciales. Ascienden 60 millones de dólares, 70, 80 millones de dólares. Entonces, ¿cómo van a elegir a esos magistrados? ¿En base a dinero? ¿O van a dar líneas, miren, voten por esto? ¿Cómo los van a elegir? Es un tema bastante delicado. Y la consulta popular no debe ser a conciencia, a conveniencia tampoco. Si a usted le dicen, la consulta popular para los magistrados, bueno, ¿y por qué no hacen una prueba y hacen la consulta popular para ver si remueven un presidente? Porque los índices de aceptación del presidente son demasiado bajos en la actualidad. Entonces, para esto sí, pero para lo otro no. Entonces tenemos que tener las cosas claras, ¿verdad? Imagínese usted una campaña para magistrados de la Sala de lo Constitucional. Imagínese cuánto dinero va a haber allá adentro. ¿Va a elegir el dinero o va a elegir las personas? No estamos listos para eso. Entonces, para mí es algo que tenemos que analizarlo, pero la postura mía con relación es eso. No podemos llevar una consulta popular, porque me interesa la sala, tiremos la consulta popular. Y si hiciéramos una consulta popular en este momento, para ver si sale el presidente o no sale, ¿qué pasaría? Muy bien. Patricia. Sí, pues en el mismo sentido, nuestro sistema es un sistema representativo y no vamos a venir a reformar la Constitución solo porque a un partido político se le ocurre y a conveniencia de ellos. Y además yo creo que ¿por qué no empezamos mejor por reformar la Constitución para quitarnos el fuero? Eso creo que es algo que sí quieren los salvadoreños, y no juguemos con nuestro sistema representativo. Carlos. Bueno, veamos si es cierto que entonces que la pregunta es, ¿y entonces para qué hablamos de participación? O sea que yo te voy a decir hasta dónde vas a llegar. Yo te voy a decir a ti, pueblo, hasta dónde vas a llegar. Tú no tienes derecho a hacer lo que y no tienes derecho a avanzar.
Veamos si es cierto. Por eso estaba diciendo. Por eso es que los que tienen la posibilidad, será el dinero, que se me hace que el dinero es el que ha llevado a los que están hoy ahí, que se me hace que es justamente, mire hasta dónde, incluso destituyen funcionarios, lo cual no es su función. Y veamos entonces qué es lo que están haciendo. ¿Por qué decimos nosotros que el pueblo se empodere? Eso es discurso, hombre, discurso vacío. ¿Qué decían antes? ¿Que podíamos avanzar a la democracia? Decían que no. ¿Cómo hubo que hacer para que avanzara? No, miren a dónde llevaron. Llevaron el pueblo al conflicto armado. Si no hubiera sido ese conflicto, no estuviera yo hablando aquí. Y era porque no estaba preparado el país. No, si el país estaba preparado, los que no estaban preparados eran los grupos económicos dominantes y el método que tenían para gobernar. Eso es lo que francamente les atasca y el terror que les da. Es decir, al pobre no le des capacidad de decisión. Ramón. Mire, el tema de la participación ciudadana. Nosotros vemos mesas de diálogo para solucionar un problema en el cual hay 60, 80 personas, todos de la sociedad civil, en su gran mayoría. Es decir, sí se está trabajando en participación ciudadana. Inclusive invitan a los partidos políticos. La mesa para la seguridad que se ha instalado, está toda la ciudadanía representada ahí. Y es algo que lo ha impulsado el FMLN y nosotros lo hemos acompañado, estamos ahí. Pero si tú te vas a remarcar para atrás y empiezas a ver que empezamos con una democracia directa, ¿verdad? Donde todo, ayer en Roma, la democracia directa, en Grecia. Luego trascendió a una democracia representativa, porque imagínate tú, ¿cómo vas a darle decisión de cada una de las cosas a todo? Ahora hay mesas de diálogo, así es. Pero estamos en una democracia representativa, ¿verdad? Tenemos que hacer conciencia de eso. Y yo sí les digo, las mesas son lo suficientemente amplias como para hacer participación de cada uno de los elementos, de las personas que representan cada uno de los sectores de la sociedad civil, pero también para brindar solución. Porque si nosotros vemos el tema de delincuencia, donde se le ha inyectado millones de dólares por todos lados, a donde se han puesto nuevos impuestos, y los resultados, porque yo esperé un resultado que el país pasara de ser el país más violento del mundo, con los índices delincuenciales más del mundo, a por lo menos el país número 20 o número 10, pero no pasamos del 1 y el 2 y le metemos recursos por todos lados. Muy bien, Patricia. Sí, pues mira, Manuel, yo no voy a entrar a responder ataques directos ni discursos de tarima que manejan algunos colegas, pero sí creo que ese discurso de división de la sociedad, de ricos y pobres, no nos lleva a ninguna cosa positiva y simplemente es como un intento de dividir a la sociedad. Eso creo que ya no debe ser tolerado por los salvadoreños, ya que aquí somos salvadoreños y todos queremos un mejor país. Creo que vamos a respetar las reglas, tenemos un sistema democrático, representativo y eso no está en discusión. Carlos, ¿quiere agregar algo usted? Sí, yo quiero agregar algo más. Veamos lo que se dice. Sí, yo soy el que me inventé que hayan ricos y pobres en este país. El FMLN se lo inventó. Y es que están allí. Eso no se puede estar discutiendo. Y si no hubieran pobres, entonces ¿cómo se iba a hablar de pobres? Si solo hubieran ricos, ¿cómo se iba a hablar de ricos? Es decir, por eso, y dice que los seres humanos somos iguales ante la ley. Y tendrá las mismas capacidades un pobre que un rico a la hora de ir a los tribunales. ¿Será verdad eso? Esa es la falacia. Y yo eso, perdónenme que lo sostenga. Aquí, por ejemplo, el colega dice, mire, ¿qué hemos hecho con la criminalidad? ¿Qué hemos hecho con la herencia grande que nos dejaron? Es decir, ¿quiénes incluso hablaron primero, hablaron de la mano dura, que se suponía que eso iba a ser el remedio? ¿Quiénes después hablaron de la mano súper dura? Pero eran los criminales, ¿o no? Eso hay que verlo ahí en los hechos. Desde su punto de vista, Carlos, si hablamos de criminalidad, ¿considera de que los partidos no quieren asumir la responsabilidad que les corresponde en el problema? No lo han querido estar asumiendo.
Es más, hasta se ha bloqueado en unos momentos determinados a la hora de las decisiones de hacer una verdadera apuesta de fondo para garantizar que se avance. No podemos decir que no hay avances. Son tan evidentes que es imposible callarlos. Pero ¿es suficiente? No, no es suficiente, hay que seguir trabajando más a profundidad. Y es más, hay quienes hasta se han retirado en momentos de la mesa de la discusión de esto. Y entonces esas cosas uno las debe de entender. El mensaje debe ser cómo logramos que todo el conjunto de la sociedad eleve su nivel de participación para frenar esa vorágine que está ahí. Pero eso implica no solo pensar que se debe de reprimir el crimen, hay que reprimirlo. La delincuencia hay que reprimirla, pero hay que generar y hay que ir al ataque de las causas. Todo el mundo coincide en que eso es estructural, pero queremos seguir teniendo privilegios. ¿Cómo es eso? Entonces ahí es donde debemos nosotros trabajar para ir haciendo prevención. Hay que hacer represión, pero también hay que hacer reeducación, readaptación, hay que dar reinserción, porque resulta que el que hoy está detenido, mañana va a salir. ¿Y cómo lo vas a recibir allá afuera? Muy bien, escuchemos a Ramón Curi. Mire, yo sí creo que aquí estar pensando que si uno hizo atrás, que 20 años atrás, o que la mano dura, la supermano dura, toda esta cuestión ya es cosa del pasado, ¿verdad? Estar echando la culpa a otros, cuando la responsabilidad la tendremos nosotros, bueno, en mi caso, al llegar a la Asamblea Legislativa, y en el caso de los que están en la actualidad. La responsabilidad ya está. No podemos estar viendo hacia atrás cuando tenemos que dar el paso hacia adelante. Y yo al principio de la entrevista yo les decía, bueno, aquí estamos hablando de oportunidades, ¿verdad? Y me llama la atención que todos los partidos políticos, todos, en las elecciones pasadas para diputados y también en la campaña presidencial se ofreció que se iba a aumentar al 6% del PIB, con relación al PIB, el presupuesto para educación. Inclusive en la campaña presidencial, hombre. Y estamos hablando aquí de oportunidades para jóvenes. Cuando estamos viendo que las brechas de educación no se cierran, entonces digo yo, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo todos y decimos, bueno, entrémosle? Si el presidente en su campaña dijo el 6% del PIB, con relación al PIB, si Arena en su propuesta, si nosotros en su propuesta, todo lo hemos hecho. Y eso es lo que está aburrido el pueblo salvadoreño, que lleguen, les ofrezcan y el día de mañana no les cumplen. No podemos ser mentirosos, ¿verdad? Tenemos que hablar con la verdad. Entonces yo lo que pido es que nos pongamos de acuerdo y veamos hacia adelante. Lo que pasó atrás, quedó atrás. Y es cosa del pasado. Tenemos que empezar a ver hacia adelante y lo que hemos ofrecido cumplirlo. Así es simple. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a engañar al pueblo salvadoreño? Patricia. Sí, creo que pues ya van 2 gobiernos del FMLN a hablar de criminalidades y echar las culpas a antes, cuando sabemos que llevan 2 gobiernos, ya es un poco triado, y los salvadoreños lo que queremos es que los que están en los puestos de gobierno y de decisión tomen decisiones y trabajen por El Salvador y no sigan buscando excusas que ya no engañan a la población. Creo que El Salvador ha tenido suficiente, ya cuando vemos que hemos llegado hasta a 103 asesinatos por cada 100.000 personas, o sea, 1 de cada 1.000 personas en El Salvador fue asesinada en el 2015 como consecuencia de la mal llamada tregua del gobierno con grupos criminales. Entonces creo que también pensemos mejor en ya dejar de echar culpas, que ya son cosas absurdas, y trabajemos por El Salvador. Hagamos legislaciones modernas y efectivas, aprobemos la ley de investigación científica para el banco de datos de ADN, que eso sí sería un golpe al crimen. Aprobemos la búsqueda de todos los salvadoreños que desaparecen, porque hoy en día están desapareciendo 5 hermanos salvadoreños cada día que pasa en El Salvador. Esas son las cosas que tenemos que mejorar
y ya dejar pues esos discursos en que tratan de engañar a la población. Muy bien, bueno, se nos ha terminado el tiempo, definitivamente que hay mucho que hablar sobre las realidades del país y muchas decisiones que tomar en la Asamblea Legislativa. Por hoy cerramos este espacio de entrevistas. Le agradecemos a Carlos Ruiz, gracias Carlos por estar con nosotros esta mañana. También agradecemos a Ramón Curi y por supuesto le agradecemos a Patricia Valdivieso. Gracias, Patricia. Gracias, Manuel, y un saludo a los televidentes, y vamos a votar y sigamos con nuestro sistema democrático y en libertad. Muy bien, nosotros cerramos este espacio de la entrevista de Hechos AM. Mr. Don presentó. Saludamos nuevamente a nuestros compañeros ahí en el 104.5 FM porque le recordamos a usted que este espacio de entrevistas también se transmite por la radio y ahí están nuestros compañeros en el programa Buenos Días. Por supuesto, Manuel, interesante los aportes y los diferentes temas que se estaban abordando en la entrevista. Y sabes, quiero aprovechar estas pantallas para comentar un poco quién será nuestro invitado este día. Vamos a estar hablando con Mario Miranda, él es director ejecutivo de la Autoridad Marítima Portuaria. Vamos a estar hablando sobre ley de marinos mercantes, entre otros temas. Así que la invitación, ahí está. Así es, vamos a estar pendientes también del espacio de entrevistas que tienen ustedes ahí en Buenos Días. Que tengan un excelente inicio de mes y nosotros así cerramos este espacio de opinión y vamos hasta la sala de Noticiero Hechos.